Estamos recibiendo acá en forma presencial al ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Gracias por acompañarnos, Pablo. Bienvenida. La verdad que hay una gran expectativa con lo que pueda pasar. Me imagino que se está observando con cierta preocupación también desde el gobierno. ¿Cómo observa usted como ministro lo que está pasando a esta hora en el Uruguay, no? No, a ver, con preocupación no. Al contrario. No, le preguntaba si hay algún margen de preocupación de parte del Poder Ejecutivo, Esto ¿no? es parte del ejercicio del derecho que tiene cualquier movimiento social a expresarse, a expresar sus demandas, a expresar sus cuestionamientos a la política del gobierno. Están en todo su derecho. Sí sentimos que es injusto. Es injusto con un país que ha vivido una situación de pandemia que abarca el mundo entero. O sea, a veces cuando uno escucha algunos de los reclamos dice, bueno, pero el mundo entero perdió empleo, la crisis del empleo ha sido brutal, el mundo entero tuvo un aumento generalizado de la pobreza, el PBI mundial cayó y uno siente como que los reclamos que está planteando el PIT-CNT son más políticos que vinculados estrictamente a una situación donde además los números indican varias cosas. Una, que Uruguay en el concierto internacional es de los que mejor se manejó frente a la pandemia. Esto no dicho por el gobierno, sino por organismos internacionales. En segundo lugar, que el empleo viene recuperándose a un proceso lento, pero yo diría consistente. Los datos del seguro de paro, los de agosto, indican una nueva reducción de la cantidad de trabajadores que están en seguro de paro. Estamos en este momento en alrededor de 64.000 y es la cifra más baja desde que empezó la pandemia. Y si tomamos solo los que están en seguro de paro total, la cifra es 39.000 y eso es menor, esto es importante decirlo, es menor al promedio del año 2019. En 2019 había 46.000 trabajadores en seguro de paro total, ahora hay 39.000, hay 25.500 en parcial. Son buenos números, ¿no? Son buenos números. Pero desde el gobierno se insiste entonces que este es un paro político. Y nosotros lo que decimos es, se reafirma que es un paro político. Yo digo esto, en empleo venimos recuperando. Yo creo que en poco tiempo vamos a tener números iguales a la prepandemia. O sea que vamos a volver al punto de partida, que para mí no es satisfactorio, porque era muy malo el punto de partida. O sea, la herencia que nosotros recibimos era bastante complicada en materia de empleo. Bueno, pero estamos muy cerca de los números prepandemia, en un año y pico. En materia salarial, está en pleno funcionamiento los consejos de salario. Capaz que la gente no lo sabe, pero hay más de 190 mesas instaladas, negociando en este momento en el Ministerio de Trabajo, sobre la segunda ronda que nos tocó a nosotros, porque ya el año pasado tuvimos una ronda salarial. Digo porque una de las cosas que el PIT-CNT sostenía es que este gobierno iba a tirar abajo la negociación colectiva y los consejos de salarios. Convocamos la octava ronda el año pasado con un periodo puente y la novena este año. El PIT-CNT ha ido a hablar a la torre ejecutiva con el presidente de la República muchas veces. El Consejo Superior Tripartito, que es donde se conversan y negocian los asuntos fundamentales, se ha reunido más veces el año pasado que el promedio de los 5 años anteriores, del gobierno anterior. Entonces, uno dice, a ver, acá hay otra cosa, que es más la movilización de cara a un debate más político que tiene que ver con la ley de urgente consideración, que dicho sea de paso, hace un año y pico que está vigente y no ocurrió ninguna de las catástrofes pronosticadas por los opositores. Ahora, ministro, ¿está garantizada la recuperación salarial para 2023, como bueno, mostraron los lineamientos del gobierno, mirando una inflación que se está yendo del rango meta, ¿no? Porque era en función del rango que se prometía una recuperación salarial prepandemia al 2023, ¿no? A ver, ¿qué va a pasar con eso? La recuperación salarial no es completa, eso está planteado en la propia pauta. La pauta establecía un proceso en esta novena ronda donde se dan aumentos por inflación esperada más un componente de recuperación, de manera tal de llegar a recuperar una parte a julio del 23. Si la inflación se dispara, se sale del rango meta. Está saliendo ya hace algunos meses, ¿no? Está ahí un poquito salida. Hay que ver todavía cómo evolucionan los meses que faltan de este semestre. En este semestre la inflación todavía no ha superado la esperada. Puede ser que la supere. Lo que va a ocurrir es que va a haber un correctivo al final de recuperación por la diferencia. O sea que la garantía de la recuperación salarial
parcial, repito, no completa. La idea nuestra es que en la siguiente ronda, la que empieza en el 23, podamos completar la recuperación del poder adquisitivo perdido en el periodo puente. El tema es el mientras tanto, dice la Central Obrera, bueno, ¿no? ¿Cómo vive la gente? Sí, a ver, sí, mientras tanto ha habido Porque estamos hablando, faltan 2 años para eso, ¿no? Bueno, pero se empieza a recuperar y además fue un acuerdo que hicimos con el PIT-CNT y con las cámaras hace 1 año y pico. Claro. Que fue, bueno, atamos la evolución del salario real a la evolución del PBI. El PBI cayó mucho y por lo tanto lo que significó es digamos, no hubo la recuperación que debía haber. Se quedaron pendientes 4 puntos más o menos. Ahora, con el aumento del 2,5 de este semestre, se supone que se recupera una parte, va a haber otro aumento de 3,5 en enero del 22, otro del 3,1 en julio del 22. Eso para los sectores que han sido menos castigados por la pandemia. Sí, hay un sector... Otra situación en las que son los Nosotros los hemos sectores... planteado... Claro, o sea, nosotros lo que sentíamos era que a los sectores más castigados, estoy refiriéndome al turismo, a hotelería, cadenas de comidas, todo lo que significa la actividad vinculada al turismo, a los espectáculos, a la cultura, a los eventos, a la agencia de viaje, etcétera, no le podíamos exigir más que un nuevo periodo puente con un aumento nominal que implica otra vez un aumento de la pérdida, pero con la garantía de que en junio del año que viene nos sentamos a negociar ya una pauta en condiciones de mayor normalidad. Claro. Y hablando de las negociaciones, ¿no? y de las rondas que usted mencionaba recién, hay un proyecto para modificar la ley de negociación salarial. ¿Cómo va a beneficiar justamente a los trabajadores, sí, a los emprendedores, a las pequeñas empresas que se han visto tan afectadas este año? Sí, lo que ocurre ahí, digamos, el proyecto que tenemos que presentar antes de fin de año es obligado porque la OIT ha observado al Uruguay por su ley de negociación colectiva y tenemos que corregir algunos asuntos para ponerlos en línea con los mandatos de OIT. La idea nuestra es en estos días entregar a las cámaras empresariales y al PIT-CNT una propuesta de reforma, conversarla con ellos y antes de fin de año mandar el proyecto de ley al Parlamento. Por otro lado, hemos impulsado medidas para reactivar el empleo. Eso también, digamos, por un lado de sostén, nosotros acabamos de prorrogar el seguro de paro parcial desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo del año que viene. Esa es una medida de sostén y tenemos la facultad de prorrogar los seguros de paro totales más allá del año por la situación específica que... Eso en sostén. Y por otro lado, promover el empleo con la ley que se votó. Todas estas cosas se han votado por unanimidad, que yo creo que esto es importante decirlo en estos tiempos. Es decir, acá hay un diálogo muy fuerte y fluido con el PIT-CNT, más allá de todas estas diferencias que pueden expresarse. Eso es sin mengua de que cada vez que es necesario hablamos y hablamos muy a calzón quitado y bien, con un diálogo bien fluido. Y por otro lado, tenemos la necesidad de darle a la ciudadanía instrumentos que se votan por unanimidad en el Parlamento. O sea que el Frente Amplio, que está en la oposición, obviamente ha acompañado estas cosas, incluida la Ley de Promoción del Empleo. ¿Este tipo de paros de alguna manera afecta el diálogo? Y obviamente que son reconocidos, tienen el derecho de hacerlo, y hablábamos de la democracia. ¿Afecta el diálogo? No sé, no me imagino un próximo encuentro entre el gobierno y el PIT-CNT después de una movilización de las características planificadas hoy. Y la otra pregunta un poco ligada, ¿no queda esa sensación que los trabajadores o gran parte de los trabajadores nunca van a aceptar el modelo económico de este gobierno y eso complica de alguna manera las negociaciones? Eso último probablemente es un tema ideológico, sí. Y bueno, es un tema que cada quien sabe cómo define sus ideas y sus preocupaciones y sus prioridades, ¿no es cierto? Pero el diálogo no está para nada afectado. Es decir, a ver, hablamos todo el tiempo. Nomás pensando en los últimos días, tuvimos una reunión con el sindicato del puerto porque había un paro planteado, se abrió una mesa de negociación. Conversamos, el Ministerio de Trabajo es un ministerio de puertas abiertas, es permanente el diálogo que tenemos, tanto con la dirigencia a nivel central como con los distintos gremios en cada área. Y ya digo, tenemos 190 mesas en este momento funcionando
negociando el salario de la 9ª ronda, donde participan empleadores y trabajadores, y además ellos saben que cuando es necesario alguna reunión de urgencia, estamos. Y esto, a ver, ellos tienen el derecho de hacer el paro, dirán las cosas que dirán en los discursos, que son en general muy calientes, pero independientemente de eso, yo dije cuando nos tocó asumir esta responsabilidad, va a haber siempre una actitud de diálogo y cuanto más diferencias haya, más necesidad de diálogo tiene que haber. Y esa es la actitud que vamos a seguir teniendo, sin dejar de marcar que nosotros creemos lo que acabo de decir, que el paro es injusto, que el PIT-CNT se equivoca, que hay un componente político mirando el posible referéndum del año que viene. Todo eso me parece que es verdad y ciertamente no puede evitar eso que sigamos generando el diálogo. ¿Son palos en la rueda para la gestión? No, son posturas. La gestión sigue siendo la misma. Nosotros estamos muy convencidos de que el camino que estamos siguiendo como gobierno es un camino correcto. Estamos convencidos de que la ley de urgente consideración fue además una prueba de que el gobierno cumple con sus compromisos de campaña, porque lo que tiene la LUC es básicamente lo que se dijo en la campaña y lo que está incluido en el programa del compromiso con el país. Esa es la realidad, o sea, las cosas que están en esa ley de urgente consideración no fueron ni una sorpresa, ni secretas, ni se trataron a las corridas, que eso me parece importante decirlo, porque probablemente sea el primer proyecto de ley que se conoció antes de que llegara al Parlamento, mucho antes. Desde febrero del 2020 hasta julio que se aprobó en el Parlamento, estuvo disponible y en discusión en todos los debates. O sea que no fue una cosa que se le... No, pero lo que sucedió por ahí es que es una mega, ¿no? Porque hay muchas Sí. cosas importantes juntas que se votan al mismo tiempo, que de repente habría como que hacer una disociación o disgregar algunos temas, ¿no? Sí, y al mismo tiempo... ¿No le parece que debería de repente temas de la educación y temas de la seguridad que de repente no Sí, son tan livianos? Pero son las cosas que queríamos impulsar y que había una cierta velocidad, es decir, bueno, el gobierno tiene que poner a andar sus cambios. En materia de educación, los cambios van en la dirección de ayudar a un proceso de reforma, a una agilidad en la conducción de la educación. Yo creo que esas cosas además estaban en línea con las que se planteaban desde DUI 21, que era un organismo que es todavía un ámbito donde hay gente de todos los partidos. Con la propuesta, pero quizá no con toda la población. ¿Le parece que está bien el ámbito de cuestionar esta ley que se aprobó y que haya una consulta popular? Sí, yo creo que en la Constitución está prevista esta posibilidad, que es recurrir por vía de referéndum a una ley. Yo no comparto que sea, digamos, objeto de referéndum en el sentido de que me parece que es una buena ley y la vamos a defender y yo creo que la ciudadanía la va a respaldar. Pero lo que sí está claro es que el derecho al referéndum es un derecho que está en la Constitución y que es parte de nuestros instrumentos democráticos. Por lo tanto, no es un cuestionamiento a que se hayan juntado las firmas, al contrario, me parece que es un ejercicio sano de la democracia, parece que están, todavía hay que esperar a que termine de contarlas y validarlas la Corte Electoral, pero por cierto, es parte de la discusión democrática. Nosotros vamos a abundar en argumentos para demostrar que la ley es buena y además que no fue una sorpresa, sino que estaba en las propuestas que este gobierno de coalición le presentó a la ciudadanía para el voto, ¿no? Lo que tiene que ver con la negociación con la oposición, ¿no? Con el Frente Amplio en este caso, ¿cómo ve usted la posibilidad de que Fernando Pereira sea el próximo presidente del Frente Amplio, teniendo en cuenta, bueno, su origen o trabajo sindical y por supuesto su fuerte impronta en referencia al trabajo? ¿Cómo lo ve usted como ministro de Trabajo, justamente? Yo no me debo meter en el asunto que es un asunto interno del Frente Amplio. A veces uno se pregunta si le hace bien al partido quedar muy subsumido con un actor social, pero ese es un problema. Fernando Pereira es una persona con una gran capacidad de diálogo, con el que además tenemos una muy buena relación de muchos años y en particular en este tiempo en que ha estado en la presidencia del PIT-CNT. Obviamente, si dejara la presidencia del PIT-CNT es una pena porque hay un buen relacionamiento, pero la relación con el PIT-CNT no se define tampoco por fulano o por mengano, es una relación más general que hay que mantener bien y que estamos manteniendo de manera muy dispuesta y con buen diálogo, ¿no?
Ministro, ya la última, la del estribo, y tiene que ver también con los salarios. Pagar por debajo del laudo es ilegal, ¿no? Eso es, Sí. es absolutamente claro. ¿Usted tiene conocimiento de que ya ha habido algún planteo a nivel de Consejo de Salario de parte del empresariado para pagar por debajo de lo que está estipulado? Que yo sepa, no. Este es un planteo el que se ha hecho público de las cámaras de industria y de comercio. Nosotros lo recibimos. La verdad, nuestra opinión es que si ellos entienden que ese es un instrumento, deberían presentarlo en el Consejo de Salarios, que es donde se definen los laudos y también los acuerdos para... Pero en el caso de que se presente una situación de estas características, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Bueno, es que lo que pasa es que un pago por debajo del laudo está cometiendo una infracción a los acuerdos y por lo tanto hay sanciones. Pero no es lo que plantea... O sea, yo creo que las cámaras de comercio e industria están tratando de proponer cosas para mejorar el empleo. Pero eso no lo pueden proponer si saben que no es legal. Claro, Es raro que por propongan eso. ellos lo que pretenden es que eso sea por ley. Yo creo que se equivocan, creo que no es el camino. Desde el Ministerio de Trabajo, lo dijo bien ayer la ministra de Economía, la pauta que presentamos es lo que nosotros creemos que deben ser las remuneraciones y el proceso de los salarios en estos tiempos. Entonces, también creemos que hay que promover el empleo, para eso está la ley de promoción del empleo para sectores vulnerables y quizás haya otros instrumentos. Que hay que promover el empleo, que hay que preocuparse por buscar cómo la gente puede adquirir, acceder al empleo, no hay ninguna duda. El instrumento que se propone no está en la agenda nuestra, ciertamente. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido un placer recibirlo presencial. Pasó por Buen Día el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Seguimos atentos, por supuesto, a toda la marcha de esta paralización general, la tercera, decíamos, contra este gobierno blanco.